A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión, gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos la pregunta número 2 de la consulta popular que está planteada para el próximo 4 de febrero. La pregunta 2, recordemos, trata del Consejo de Participación Ciudadana. La pregunta general es: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Tenemos a dos invitados muy distinguidos: Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana. Bienvenido, Simón. Y está también Gustavo Ich, politólogo y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Gustavo. Buenas tardes. Bien, ¿cuál es su análisis de esta pregunta, la número 2, que modifica la conformación del Consejo de Participación Ciudadana? Quizás vale la pena plantear algún antecedente en la medida en que el Consejo de Participación, como está constituido actualmente, ha sido muy cuestionado, ha sido señalado como el mecanismo con el cual Alianza País copó todos los poderes del Estado y todas las instituciones gubernamentales. Y con ese contexto quisiera entonces recoger sus opiniones. Simón, no sé si comenzamos contigo. Sí, buenas tardes, gracias. Sí, bueno, yo creo que es una pregunta que, como suele decirse, se caía de madura, ¿no? Es decir, en la mayor parte de las propuestas que recibió el presidente, el tema corrupción, el tema reelección indefinida, el tema Consejo de Participación y el tema de cesación de autoridades era, creo que, un clamor. Quizá pudo haber sorprendido algo el formato de la pregunta. Muchas organizaciones, incluidas Participación Ciudadana, cuando hicimos los aportes, apuntábamos a la cesación de las autoridades de control y muchas de ellas también a la cesación del Consejo. Finalmente se establece un mecanismo doble de un Consejo transitorio temporal y un Consejo definitivo por elección popular. Me parece que la idea que en esto ha tenido el gobierno es: quizá no se fueron por la supresión, por esa discusión constitucional de que era alterar la estructura del Estado. Personalmente creíamos que no era así, creíamos que una pregunta en ese sentido era dable, pero quizá no quisieron correr el riesgo de entrar en la discusión constitucional de la alteración de la estructura del Estado que hubiera hecho la supresión. Y lo que quisieron es, me parece que no se quiso tampoco regresar al sistema de nominación legislativa que estuvo bastante desacreditado, de autoridades de control me refiero, que el Congreso vuelva a nombrarles, y se quiso pues mantener la nominación de autoridades en un organismo electo por la ciudadanía, porque una de las opciones al Consejo fue que las autoridades eran nombradas por un organismo que no tenía representación ciudadana. Creo que en un entorno general me parece que por ahí va la cosa de por qué se lo planteó y por qué se lo hizo en esos términos. Gustavo. Gracias. Me parece que es un tema muy importante desde la perspectiva de la incidencia que tiene la política en la constitución de la estructura institucional de los estados. La política, desde algún punto de vista, sigue operando de una manera determinante en esta estructuración, cuando lo que idealmente debería ocurrir es que la organización social, precisamente la participación ciudadana, limite al máximo
limite al máximo la injerencia del Estado precisamente en el desarrollo de los procesos de participación, en los procesos de activación, en los procesos de educación pública, porque los Estados no son entelequias inexistentes, los Estados son estructuras conformadas por personas, y esas personas generalmente representan intereses políticos, vienen de partidos políticos, y el momento que ganan una elección, muchas veces parecería que creen que pueden dominarlo, controlarlo y administrarlo absolutamente a nivel general, todo lo que incumbe a los intereses de la ciudadanía, y son intereses sumamente diversos. Entonces es muy pernicioso desde la perspectiva tanto del ejercicio de la política, cuanto desde la perspectiva del ejercicio de la participación ciudadana, que se establezca una injerencia del Estado de una manera tan amplia, tan fuerte, tan centralizada, tan controladora. De hecho, pensar en un tutelaje del Estado en esas condiciones para la participación ciudadana es un contrasentido. Creo que más bien debería operar en sentido contrario. Eso sería el Estado ideal, una participación más activa. Gustavo, si te entiendo bien, tú apoyarías más bien, o hubieras apoyado más bien la eliminación de este Consejo de Participación Ciudadana, y pasar a otro esquema de elección de autoridades. En lo personal creo que había que analizar dos momentos. El momento de la legitimación política del nuevo régimen, que además era un momento atravesado por una serie de demandas que fueron construidas a lo largo de prácticamente una década, paulatinamente increciendo hasta llegar a un momento a manifestar una abierta contradicción con el régimen de turno, que era el ejercido por Correa. Creo que esos dos momentos confluyen en términos de la necesidad, por un lado, del régimen actual de legitimar su gestión, y como una respuesta a la demanda de la ciudadanía y al ejercicio de participación efectiva en las calles, en las movilizaciones, a través de los medios de comunicación, la presencia pública de muchos líderes ciudadanos civiles, para demandar una nueva estructura institucional no controlada desde el Estado, y menos aún desde un Estado manejado por los intereses de un grupo absolutamente minoritario y por un liderazgo carismático prácticamente totalitario. Eso fue lo que ocurrió. Creo que ahí empezó a diseñarse, a definirse la necesidad de apalancar este cambio, y viene el tema de la consulta popular convocada por el actual presidente. Simón, justamente en la línea de lo que acaba de anotar Gustavo, de devolver la participación ciudadana a sus cauces naturales, que son obviamente los ciudadanos, no el Estado. Muchos analistas han señalado el peligro que significa esta pregunta en dos sentidos. Uno, que es la conformación del Consejo de Transición, ¿no es cierto?, que significa que el presidente de la República presenta 7 ternas para la conformación de este consejo, y ese consejo finalmente es elegido por la Asamblea Nacional. Entonces muchos señalan, bueno, ¿quién nos va a garantizar que este nuevo consejo va a tener la independencia suficiente del Poder Ejecutivo para poder, recordemos, cumplir ese papel tan importante que va a ser evaluar a todos los organismos de control y incluso remover a las autoridades que no estén cumpliendo con sus funciones? Bueno, en realidad les presento la pregunta a los, sí, a los bueno, dos. sí, a ver, es que si partimos de que uno de los objetivos era revisar, porque mucho se planteó el tema de cesar a las autoridades. El gobierno fue a una posición más intermedia, crear una instancia que evaluará y decidirá este sí y este no. Si partimos del hecho de la probabilidad de cesar, había evidentemente que crear un régimen de transición. Es decir, un proceso de un nuevo concurso de 8 o 10 autoridades nos podía tomar un par de años. Recordemos lo largo que fue el régimen de transición de Montecristi. Había que crear un régimen de transición, y ahí habían algunas posibilidades. Crear un ente provisional, que es lo que se hizo. La otra opción era darle eso al Congreso. La otra opción era crear alguna forma amplia de veedurías ciudadanas, algo parecido a lo que se hizo quizá en la Corte del año 2005. Recordarás la post-Pichicorte, lo de la Corte del 97, habían algunos esquemas. Y creo que ciertamente todos los mecanismos corrían riesgos. Y evidentemente, sí, coincido contigo. Es decir, si el gobierno actúa de manera democrática, de manera abierta, y genera un proceso de transición que sea
aceptado por la ciudadanía, independiente, en fin, podemos tener un buen proceso de transición. Ahora, si el proceso de transición se reduce a el gobierno nombrar a dedo los vocales del Consejo y el gobierno nombrar a dedo las autoridades, simplemente se cumpliría aquel adagio, ¿no?, de cambiemos todo a que nada cambie. Eso es lo que tendremos que estar vigilantes, y creo que los analistas, los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas, el rol fuerte que tendremos a partir del 4 de febrero de triunfar la pregunta que implica la elección, es justamente hacer observatorios o vigilancias para que el proceso de transición y las autoridades que queden o las que sean electas nos brinden garantías de que sean técnicos, de que sean imparciales, de que sean objetivos, de que haya procesos de vigilancia y veeduría de esas designaciones. Pero el riesgo existe, coincido. Gustavo. Coincido también plenamente, y creo que está enlazado con la respuesta anterior. Justamente evidencia que ya hay una percepción de parte de muchas instancias sobre el peso de la política en la normalización del contexto en el que estamos atravesando y del que vivimos y hemos vivido permanentemente, no solamente aquí en el Ecuador, sino en todos los estados. Eso funciona así. Lo que pasa es que hay mejores democracias que otras, hay ciudadanía mejor formada que otra, y esas diferencias suelen ser muy importantes y muy determinantes cuando en la meta final se encuentra el bienestar y el desarrollo de una comunidad, de una sociedad que no necesariamente está identificada siempre con los mismos temas, no siempre está capacitada para adecuarse a las mismas formas de organización, para insertarse en las políticas públicas y participar en las decisiones que le involucran. De manera que esa percepción sigue vigente. Creo que hay que aprender de lo que nos ocurrió. Creo que lo que ocurrió en estos 10 años se presenta como una suerte de pedagogía que no podemos desperdiciar, que los ecuatorianos debemos aprender de nuestras propias limitaciones y de nuestros propios errores, así como de nuestras propias virtudes, en el sentido de que si nuestra acción para vincularnos con las decisiones políticas que directamente nos afectaban fueron estimuladas desde un ejercicio de propaganda permanente, desde un ejercicio de autoritarismo, desde un ejercicio de un Estado controlador, eso no debe volver a ocurrir. No podemos seguir atados a una costumbre, a una tradición de buscar que los líderes políticos nos resuelvan los problemas. No se trata de que entendamos las democracias representativas como democracias delegativas en las que emitimos nuestro voto y los ciudadanos ya nos hacemos responsables de lo que los políticos empiezan a hacer, y cuando los políticos que están en la administración, en el control del gobierno, se olvidan de las minorías, se olvidan de esas diversidades, empiezan los problemas y empiezan los conflictos. Las democracias, y particularmente la democracia ecuatoriana, tiene que aprender a reencontrarse. Creo que uno de los peores efectos que tuvo el Correato en estos 10 años fue el generar niveles de desencuentro impresionantes entre todos quienes conformamos este país, porque este país nos pertenece a todos. Y el ejercicio de veedurías ciudadanas, el ejercicio de la participación ciudadana responsable, de la formación cívica que corresponde muchas veces a los partidos políticos, así como a las ONGs, así como una serie de instancias, los mismos medios de comunicación, en orden a fortalecer esa presencia más cualificada por parte de la sociedad, son indispensables, son factores indispensables para que ese nivel de opacidad, ese nivel de preocupación que tenemos en este momento empiece a desvanecerse y el Ecuador empiece a caminar entendiendo que lo que decía Simón, si los tiempos de la política para este proceso de transición arriesgaban las posibilidades de transformar esa estructura controladora absolutamente negativa, maduramente, democráticamente, debemos participar en ello, debemos vigilar que ello ocurra de la mejor manera y no perder de vista ese proceso, porque ese proceso no termina el 4 de febrero, recién empieza el 4 de febrero. Empieza en realidad, y efectivamente, y ustedes todos lo han dicho, es decir, el 5 de febrero los ciudadanos debemos comenzar un proceso de vigilancia para la implementación de las reformas y enmiendas constitucionales que se podrían aprobar el 4 de febrero. Ahora, hay un segundo momento en esta reforma que se hace del Consejo de Participación Ciudadana, que es ya la conformación del Consejo Definitivo, y que está planteado en los anexos como una elección popular, ¿no es cierto?, de los nuevos vocales,
pero además sin intervención de los partidos políticos, es decir, tienen que ser vocales o candidatos no auspiciados por partidos políticos, no pertenecientes a partidos políticos. ¿Cómo creen ustedes que va a operar? Esto sí es absolutamente inédito, ¿no?, en la política ecuatoriana, y quizás el único antecedente a nivel regional que se me viene a la mente es la reciente elección de jueces en Bolivia por voto popular, que ha tenido una serie de cuestionamientos y una serie de problemas precisamente porque el mecanismo es demasiado complejo, ¿no? Bueno, ¿qué opinan de este mecanismo que se está introduciendo o que se podría introducir en la Constitución ecuatoriana? Bueno, nosotros hemos sido muy inventivos en esto de cómo elegir autoridades. Nosotros, entre otros récords, tenemos récords en fórmulas de distribución de escaños. Creo que no nos ha fallado una, no nos ha faltado una, quizás nos han fallado todas. Y esto de selección, tuvimos la nominación legislativa, en algunos casos la nominación vía presidente. En el 98 se estableció la nominación cruzada, el Congreso mandaba terna al presidente y el presidente mandaba terna al Congreso y se daba. Como colapsó este sistema, fuimos al Consejo de Participación, es decir, concurso público operado por ciudadanos electos por concurso. Ahora vamos a una nueva forma, ¿no? Una nueva forma que es un concurso, una sociedad operada por un consejo, pero elegido por votación popular. Evidentemente es una nueva aventura, es una nueva aventura que no sabemos cómo terminará. Ofrece una complejidad importante, que es la que tú mencionabas, porque vamos a tener un proceso electoral sin partidos. Va a ser ¿quiénes? Las organizaciones sociales y ciudadanas van a estar haciendo campaña, es decir, vamos a tener organizaciones sociales y ciudadanas sustituyendo a los partidos en la campaña. Nosotros hemos anunciado ya desde ahora que no participaremos ni en el transitorio ni en el definitivo, porque creemos que nuestro rol de veedores electorales es ayudar a formar el sistema, ayudar a trabajar en lo que será el régimen electoral especial y de transición, y por eso la directora y la organización un poco ha anunciado que al menos institucionalmente no se participará formalmente, porque creemos, respetando lo que puedan decidir otras organizaciones, que nuestro rol aportamos más desde el otro lado. Pero sí, habrá que construir un sistema electoral complejo en donde tendremos a las organizaciones y a los ciudadanos haciendo campaña y a los partidos de espectadores. ¿Qué puede salir de eso? No sabemos. Es evidentemente un nuevo experimento que no sabemos cómo termine. Creo que ninguno de los sistemas que hemos tenido han convencido del todo. Todos han tenido debilidades. La opacidad que rodeaba los sistemas de nominación legislativa eran terribles. Es decir, uno se enteraba por la prensa que el jefe de campaña de la campaña que más plata debía al Consejo Electoral, hablamos de los años 2003-2004, había sido electo presidente del Consejo del Tribunal Electoral en ese entonces, ¿no? Entonces es un sistema que tampoco nos llenaba del todo, y este es un nuevo sistema al que habrá que apostarle y trabajarle para que funcione. ¿Qué es funcionar? Darnos autoridades técnicas y sobre todo independientes de grupos de poder estatal o partidario, y en los cuales pues haya la posibilidad del ojo ciudadano que vigile la pulcritud y transparencia de los procesos. Pero si el sistema funcionará o no, realmente creo que es muy aventurado decirlo. Gustavo, ¿cómo ves tú este proceso de, como decía Simón, elecciones sin partidos políticos? Me parece que es un nuevo capítulo en esa muerte lenta del funcionamiento tradicional al que estuvimos acostumbrados en relación al ejercicio de la administración de la política desde los partidos. Empezó hace 10 años cuando el famoso término que se acuñó de la partidocracia empezó a desmantelar todo lo que habían hecho los partidos políticos en una coyuntura social muy particular, muy conflictiva, muy crítica. Cuando uno tiene la capacidad de mirar hacia atrás con un poco de mayor objetividad, entiende que el rol de los partidos políticos es fundamental, que no puede haber una sociedad democrática sin organizaciones políticas, sin partidos políticos debidamente consolidados, constituidos. Entonces, esta nueva aventura a mí me parece que viene como colofón de todo lo que ocurrió en estos 10 años. Me parece que es una muestra del el ejercicio del capital político del actual presidente, la administración de ese capital político que tiene, pero que implica también muchos riesgos, porque los niveles de opacidad y de cuestionamientos que se produjeron y que se manifestaron permanentemente y se siguen manifestando ahora en plena campaña de la consulta popular alrededor de los partidos políticos, lejos de animar a la participación ciudadana, la ahuyenta. Claro. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo en estos mismos días con la campaña de la consulta popular,
no vemos partidos políticos activos. Gracias. Si hay algo que llama la atención, es la poca participación del movimiento oficialista del lado de Moreno, del presidente Moreno, y no digamos de los rescoldos que quedaron o que quedan de lo que fue Alianza País, del ala correísta. No hay propaganda, no hay publicidad. Hay solo una organización política que a nivel nacional está activando fuertemente a favor del sí. No hay publicidad en los medios. La publicidad en los medios debería haber servido desde hace mucho tiempo para formar ciudadanía, para educar sobre las posibilidades de elegir alternativas para mejorar las condiciones de todos. No para jugar con el marketing electoral del modo en que muchas veces se vino jugando. De manera que me parece que por ahí el presidente se está jugando una carta importante, porque la administración de ese capital político también tiene límites. No sabemos con cuánto de diferencia va a ganar el sí, si es que llega a ganar el sí en esta pregunta, que esperemos que así ocurra. Yo lo digo como ciudadano, como ecuatoriano, más que como analista. Personalmente quisiera que todas las preguntas gane el sí, pero los tiempos que se vienen después del resultado de esas elecciones van a implicar la creación, la constitución de un nuevo escenario, donde el régimen va a tener que aprender a gobernar con la oposición, más allá de gestos amables, más allá de llamados a conciliaciones, sino tomando medidas absolutamente concretas en lo económico, en lo político, en lo social. Y del otro lado, esa sociedad también tiene que aprender a jugar con esas normas de una manera absolutamente madura, cívicamente responsable, cosa que en determinados momentos ha ocurrido. Hemos tenido ciertos momentos de activación social, de veedurías, de una actitud de prensa muy comprometida con las causas de la sociedad, pero también con unos largos periodos de inacción, de desmotivación, de bajar la guardia. Y eso es nefasto para las sociedades, sobre todo cuando no tenemos como país un mismo ideal, una misma utopía democrática hacia la cual encaminarnos para poder salir de este hoyo negro en el que nos encontramos desde hace muchísimo tiempo, en el que los gobernantes ganan las elecciones, los ciudadanos votan para que ellos ganen, luego se establece el conflicto social y sigue siendo la temática de superar la pobreza, de alcanzar la equidad, de garantizar la autonomía de las funciones del Estado, de alcanzar la inclusión, de garantizar los derechos de la naturaleza, en fin, una serie de demandas que vienen siendo repetidas. ¿Por qué? Porque nunca se concretan. Y no se concretan no solo por la responsabilidad limitada del ejercicio del poder público por parte de los gobiernos de turno, sino también por responsabilidad de la propia ciudadanía. Entonces, la ciudadanía debe tomar muy en cuenta esta nueva aventura y tomar una acción sumamente decidida, sumamente clara, una vigilancia absolutamente permanente, consistente, para que nos vaya mejor a todos, que es lo que se supone que debería ocurrir en adelante. Yo citaba antes el caso de Bolivia, de la elección de los jueces de altas cortes en Bolivia, como quizás el único ejemplo de estos organismos colegiados electos por elección popular en América Latina, por lo menos. Y el tema en Bolivia pasa, los problemas por la escasa participación justamente del electorado. O sea, hay jueces que son electos con el 3% de votos, ¿no es cierto? Y en el mejor de los casos llegan al 7 o 8% de votación. Y lo segundo es la complejidad justamente de poder hacer una veeduría ciudadana efectiva sobre cientos o miles de candidatos que se presentan de forma abierta, ¿no es cierto? Es decir, hay una complejidad enorme ahí. En Bolivia además se estableció, por lo menos para esta nueva elección, que la Asamblea Nacional hiciera un primer filtro de candidatos, ¿no es cierto? Y que solamente llegaran a votación ya un número de candidatos filtrados, lo cual vuelve a poner de nuevo el tema de la intervención de la política en la elección de estos magistrados. ¿Cómo ven ustedes que puede superarse estos inconvenientes? Escasa participación ciudadana, es muy compleja la posibilidad de hacer una veeduría efectiva sobre los candidatos, ¿no es cierto? Y al final del día impedir que se dé de nuevo la intervención de la política. En el tema del Consejo, yo creo que lo que se quiso es
ganar las dos cosas, es decir, por un lado no le doy la capacidad nominadora a los partidos, pero por otro lado le doy a un ente electo por votación popular. Rompo el problema conceptual de la representación por un lado, pero no les meto a los partidos. Considero esto de hagamos votación, pero sin partidos. Creo que los procesos electorales deben hacerse con los partidos. Creo que los partidos se constituyen para estar en los procesos electorales. Me parece que es muy incierto y es algo absolutamente aventurado el proceso electoral en donde las organizaciones ciudadanas suplamos, y digo no suplamos porque vayamos a participar, sino suplamos porque como grupo de organizaciones ciudadanas vayamos a suplir a los partidos. Es muy complejo. Yo más que el cómo superar, yo creo que aquí nos hemos roto la cabeza buscando el sistema ideal de designación de autoridades. Y creo que la experiencia de haber probado todos los sistemas posibles como enumerar nos lleva a pensar que no hay un sistema ideal. Hay lugares en donde el presidente de la República nombra autoridades y funcionan. Y Estados Unidos con variantes, el presidente nombra indirectamente al presidente de la Corte, y no creo que un presidente ha nombrado nunca a su íntimo amigo presidente de la Corte que le ayude. Yo creo que mientras los brazos políticos, los brazos de poder tengan intención de infiltrar las designaciones de autoridades, no encontraremos sistema capaz. Si rompemos esa intencionalidad de los partidos y grupos de poder de meter mano en la designación de autoridades, ahí. Ahora, lo que sí hay es, y con esto concluyo, principios, es decir, tienen que ser procesos públicos, tienen que ser procesos en donde la ciudadanía tenga la capacidad de objetar, tenga visión, pero partiendo de 3 o 4 principios con transparencia, acceso a la información, difusión de candidatos, cualquier sistema puede fracasar o cualquier sistema puede resultar dependiendo de las intencionalidades externas de infiltrar esos procesos. Efectivamente, sí, es un tema que pasa por ahí. Creo que tenemos una tarea enorme para desmontar la desconfianza, que tenemos una tarea enorme para desmontar la falta de organizaciones fuertes, consolidadas desde la ciudadanía, precisamente para generar una dinámica en que aquellos sujetos de la política establezcan mecanismos de gestión absolutamente transparentes, donde haya rendición de cuentas, donde las reglas del juego estén claras para todos los actores sociales, políticos, y de esta manera se establezca una comunidad, una simbiosis, porque cada uno tiene un rol distinto. Sería mucho más fácil, por ejemplo, para una ciudadanía bien informada y con canales de participación abiertos, establecidos adecuadamente, con una prensa absolutamente libre, autónoma, no perseguida, no presionada, evaluar las posibles designaciones de militantes de partidos políticos que concursan para ocupar estos cargos tan importantes. Mucho más, fácil que hacerlo a partir del nuevo mecanismo que se pretende implementar, porque ¿cuál es la garantía que ahora todos los ciudadanos, que todo el país va a tener de que en una votación tan abierta, con intereses tan diversos, legítimos, como son legítimos los intereses de los partidos políticos, claro, como son legítimos los intereses de todos los actores que en política y en sociedad operan bajo la necesidad de administrar el poder, cuando ese poder es en beneficio de la ciudadanía y de la comunidad y se establecen adecuados mecanismos de diálogo? Eso no es pernicioso, eso no debe ser satanizado. Lo que hay que hacer es transparentarlo, fortalecerlo, entender que cada uno de estos actores tienen roles y tratar de propender a que cada uno de nosotros, en los niveles de responsabilidad que tenemos, podamos arrimar el hombro para que estas condiciones se produzcan, se generen, se fortalezcan, se consoliden. Estamos en medio de un proceso de transición que no termina desde hace más de 10 años. Porque también, así como somos expertos en generar procesos electorales, en inventarnos procesos de selección, etcétera, somos expertos en inventarnos constituciones, ¿no? Y claro, esos procesos electorales y esas constituciones están adecuados a las necesidades del grupo que maneja el poder en ese momento. Entonces tenemos una debilidad institucional enorme, una debilidad en formación ciudadana y cívica, en lo que tiene que ver con el ejercicio no solamente de los derechos. Estamos demasiado enfocados en defender los derechos cuando estamos muy débiles
en participar responsablemente, en asumir que los derechos son fundamentales, pero que también nuestras responsabilidades son fundamentales. Y todo el mundo exige derechos. Y esos niveles de diversidad complican la gobernabilidad. De manera que sí, vamos a enfrentar esta nueva aventura y ojalá medios de comunicación, analistas, ciudadanía, ONGs, los propios partidos políticos aprendan de esta pedagogía de la que hablábamos hace pocos momentos, ocupemos el rol que nos corresponde y podamos salir ya de ese proceso de transición hacia un futuro bastante más concreto, ¿no? Nadie puede adivinar, nadie puede saber ni predecir lo que va a ocurrir en el futuro inmediato, pero por favor, es un país que necesita metas. Gracias, Gustavo, gracias, Simón, y gracias a todos ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en Libre Expresión. Les esperamos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.